Vamos a comenzar con la instalación. Lo primero que tenemos que hacer es retirar este tornillo que está en la parte inferior. Ahora ya podemos quitar la tapa superior. Desde la parte de abajo vamos tirando con cuidado para no romper ninguna pestaña de plástico. Y después, bueno, tenemos que retirar esta otra tapa transparente para poder acceder a las conexiones. Tenemos que quitar los tornillos. Y bueno, pues una vez que hemos retirado las tapas, ahora ya podemos acceder a las conexiones y vamos a dejar ya colocado el cargador en la pared. Para ello, con el cargador se incluye una plantilla de cartón que nos va a servir para poder fijar los tornillos correctamente y colgar el soporte en la pared. Una vez que ya lo tenemos colgado, pues bueno, ahora ya vamos a acceder a las conexiones eléctricas. Ahora, bueno, vamos a conectar primero el cable de línea. Como veis, tiene estos conectores rápidos, que es muy sencillo para poder realizar estas conexiones. En este caso es monofásico el cargador. Conectaríamos línea, neutro y puesta de tierra. Vamos a dejar conectada también la comunicación con el medidor de energía, aunque bueno, pues el cargador puede funcionar perfectamente sin el medidor de energía. Lo que ocurre es que bueno, si queremos funciones avanzadas, como por ejemplo la carga dinámica, en función de la potencia que tenemos contratada, para que el cargador vaya modulando y no sobrepase la potencia contratada, o si queremos cargar con energía solar, con los excedentes de la producción solar, necesitaríamos el medidor de energía. Así que bueno, es un accesorio opcional que complementa bastante la instalación y bueno, pues simplemente tendríamos que conectar la comunicación, el cable marrón en el pin número 1 y el cable verde en el pin número 2. Aquí podéis ver la comunicación en el propio medidor de energía, cable marrón en el pin número 5 y cable verde en el pin número 6. El medidor podéis ver que lo hemos conectado después del interruptor general. Hemos conectado en la borna número 1 la fase de entrada, en la borna número 2 la fase de salida, que iría hacia todos los circuitos de la casa, iría hacia el inversor fotovoltaico y también hacia el cargador del vehículo eléctrico. Lo mismo con el neutro, entraríamos por la borna número 3, neutro de entrada, borna número 4, neutro de salida hacia los electrodomésticos, hacia el inversor y también hacia el cargador. Una vez que tenemos todas las conexiones, vamos a proceder con la puesta en marcha. Para ello tenemos que instalar una de estas dos aplicaciones. En el caso de que tengamos un inversor SolPlanet, tendríamos que instalar esta aplicación de SolPlanet, desde donde podríamos ver la información tanto del inversor, de la batería si tenemos, así como también del cargador de vehículo eléctrico. Pero en este caso, como vamos a instalar el cargador de vehículo eléctrico con otro inversor de otro fabricante, vamos a instalar la aplicación iCharging, que sería exclusiva para el cargador y desde donde podemos realizar ajustes avanzados, etc. Así que vamos a instalar la aplicación. Lo primero que tendríamos que hacer es registrarnos. Podríamos registrarnos mediante el teléfono o por correo electrónico. Y bueno, pues una vez que estamos registrados, tenemos que acceder a la aplicación con nuestro usuario y nuestra contraseña. Iniciamos sesión. Aquí tenemos que agregar el cargador, tenemos que pulsar en el símbolo más. Escaneamos el código QR. Aquí tenemos que prestar atención porque hay dos códigos QR. Es el de la parte superior. Hay veces que detecta el de la parte inferior y da error, así que os recomiendo que tapéis con la mano el de la parte inferior. Aquí tenemos que seleccionar la red Wi-Fi que tiene acceso a Internet. Vamos a introducir la contraseña. Podéis ver cómo se ha agregado correctamente y bueno, si pulsamos sobre el cargador podemos realizar ajustes, configuraciones, etc. Desde esta pantalla principal podemos programar por tramos horarios tanto el inicio como la parada de la carga. Podemos comenzar o parar manualmente la carga si tenemos conectado el vehículo eléctrico. Podemos bloquear o desbloquear el punto de carga para solo realizar las cargas mediante el teléfono o mediante las tarjetas. Y bueno, pues aquí tendríamos la configuración de la carga máxima. Podemos ajustar la corriente máxima, así como también poder ver la carga actual o la duración actual de la carga. Desde aquí podríamos acceder a los ajustes. Desde aquí tendríamos información del cargador y desde aquí vamos a configurar la corriente máxima, que esta sería bueno, en función de la potencia que tenéis contratada para no sobrepasarlo. Y aquí tendríamos que configurar el medidor de energía. En este caso, bueno, pues tenéis que seleccionar el tipo de medidor y bueno, cuando pulsamos en continuar tiene que validarse. Eso nos indica que se ha agregado correctamente. Ahora podéis ir al propio medidor de energía y aseguraros de que aparece el símbolo del teléfono. Eso nos indica que está comunicando correctamente con el cargador.
así que ya tendríamos configurado el medidor de energía. Desde aquí podríamos configurar tanto la carga dinámica como la carga con energía solar, que probaremos a continuación. Y bueno, pues tenemos más funciones a lo largo de este menú, como por ejemplo las tarjetas, etcétera, desde donde podemos, como os digo, realizar ajustes avanzados. Vamos a realizar ahora una carga a una potencia fija para que veáis un poco la diferencia entre la carga a potencia fija y la carga dinámica. En este caso, bueno, pues podéis ver que tenemos un consumo en la casa de unos 673 vatios. Si lo pasamos, por ejemplo, a amperios, para que veáis un poco la diferencia, vamos a ir al apartado de amperios. Podéis ver que tenemos algo menos de 3 amperios de consumo en la casa, y lo que vamos a hacer va a ser poner a cargar el vehículo eléctrico a una potencia fija. En este caso podéis ver que aquí podemos seleccionar la corriente de carga, lo voy a dejar en 16 amperios, que es lo que yo tengo contratado con la compañía eléctrica. Y bueno, cuando pulsamos en comenzar carga, vais a ver cómo aumenta y bueno, pues se suman los 16 amperios de la carga del vehículo eléctrico con los consumos. Por lo tanto, nos estaríamos pasando de la potencia que tenemos contratada en nuestra casa. Lo voy a parar, dado que si no se va a saltar el ICP. Por lo tanto, cuando cargamos a potencia fija, estamos sumando la potencia del cargador con los consumos de la casa y por lo tanto se nos puede saltar el ICP. Ahora lo que vamos a hacer va a ser configurar una carga dinámica. Para ello tenemos que ir a ajustes, tenemos que ir a carga inteligente y aquí equilibrio de carga dinámico. Aquí lo marcamos como activo y pondríamos la potencia que tenemos contratada para no sobrepasar esa potencia, en este caso 16 amperios. Y bueno, pues vamos a darle a guardar. Vamos a aumentar un poco más los consumos de la casa para que veáis un poco la diferencia. En este caso tenemos 3 amperios. Vamos a poner un poco más de consumo para ver cómo modula el cargador. Podéis ver que tenemos unos 5,5 amperios ahora mismo de consumo. Y si le damos a comenzar la carga del vehículo eléctrico, vamos a ver si el cargador es capaz de modular. Y efectivamente podéis ver cómo, bueno, pues la corriente que estamos utilizando de la red eléctrica no sobrepasa los 16 amperios. Podéis ver cómo, bueno, pues el cargador modula para no sobrepasar esa corriente. Si por ejemplo desconectamos los consumos que tenemos en la casa, vais a ver cómo baja la corriente, ha bajado a 9, algo, pero enseguida pues bueno, ha vuelto a subir la corriente, dado que bueno, pues el cargador va modulando dependiendo de los consumos. Podéis ver que si aumento los consumos es muy rápido, veis que en menos de un segundo modula para no sobrepasar esa potencia contratada. Vamos a probar ahora la función de carga con energía solar. Bueno, podéis ver en el batímetro que estamos inyectando a red 2164 vatios, serían los excedentes de la instalación solar que tenemos, es decir, la energía que nos sobra y que estamos volcando a la red eléctrica. Y bueno, pues lo que pretendemos ahora es cargar el vehículo eléctrico con estos excedentes de la producción solar. Así que para ello tenemos que ir a ajustes, tenemos que ir a carga inteligente, tenemos que ir a modo de energía solar, activamos modo de energía solar y aquí podemos elegir entre estas 3 opciones. Podemos cargar con energía solar solamente. Cuando tengamos más de 1400 vatios de excedente va a comenzar a cargar, debido a que son 6 amperios el mínimo. También podemos cargar con energía solar y red eléctrica en modo ecológico, y luego tendríamos un modo de carga ecológica donde podemos configurar la carga máxima desde la red eléctrica. Aquí pondríamos el valor en amperios del máximo que queremos cargar de la red eléctrica. Nosotros ahora vamos a probar el modo fotovoltaico solar para intentar cargar con estos excedentes que tenemos. Pulsamos en guardar y ahora volvemos a la pantalla inicial y pulsamos en comenzar. Podéis ver cómo comienza la carga y bueno, desde la aplicación podemos ver la carga actual, en este caso 9,7 amperios, debido a que bueno, pues el cargador está modulando para intentar cargar con los excedentes y no coger energía de la red eléctrica. Como veis, modula un poco, va variando la cantidad que cogemos o que inyectamos de la red eléctrica, pero bueno, pues el cargador intenta ajustarse a 0 lo máximo posible. Podéis ver cómo va cambiando un poco, debido un poco también a los consumos que tenemos en la casa. Si encendemos, por ejemplo, una bombilla
o apagamos y encendemos algún electrodoméstico, pues bueno, hay un cierto retardo, pero como veis, bueno, el cargador del vehículo eléctrico intenta ajustarse a 0 para cargar con todos los excedentes. Podéis ver cómo ha bajado a 9,3 amperios, debido a que influye, como os digo, los consumos que tenemos en la casa. En cuanto a los detalles que más nos han gustado, hay que destacar que se trata de un cargador de muy buena calidad. Tanto los componentes electrónicos, los plásticos o los cables transmiten muy buena calidad. Destacar también que es un cargador muy económico, uno de los más económicos del mercado. Viene muy bien equipado, incluye de serie Wi-Fi, Bluetooth, LAN, RS485. Podemos acceder al cargador para identificarnos mediante la aplicación, mediante tarjetas o mediante NFC. Y como hemos visto a lo largo de este vídeo, permite cargas dinámicas y cargar con energía solar si añadimos un batímetro. En cuanto a los detalles que menos nos han gustado, hay que destacar que la tapa superior es un poco incómoda de retirar, aunque bueno, se supone que solo tenemos que abrir esta tapa para realizar la instalación. Posteriormente ya no tendríamos que acceder al interior del cargador. Por otro lado, hay que señalar que si queremos realizar cargas dinámicas o cargas con energía solar, tendríamos que comprar el medidor de energía por separado. Por el momento solo es compatible con los iAstron SDM230 de medida directa, y bueno, pues en la aplicación podemos ver cómo ya nos deja seleccionar otros medidores, aunque lo hemos probado y no nos ha funcionado, así que lo hemos consultado con el fabricante SolPlanet y nos indican que en breve ya tendrán disponible esa compatibilidad con otros medidores de energía. Por otro lado, quizás el aspecto que menos nos ha gustado y que nos ha defraudado un poco en cierto sentido es que por el momento no comunica con los inversores del propio fabricante. Es decir, si tenemos una instalación con un inversor SolPlanet con su batímetro, por el momento no podemos comunicar con el cargador. Nos indican que en breve ya lo tendrán disponible. Por lo visto lo tienen ya disponible con los inversores trifásicos, pero están en fase de implementación con los inversores monofásicos y los cargadores del propio fabricante también monofásicos. Y luego ya por otro lado, bueno, pues hemos visto que hay algunos errores en la aplicación iCharging en cuanto al idioma, dado que hay veces que aparecen palabras en otros idiomas, así que creemos que podrían mejorarlo. Lo que es en sí la aplicación funciona bastante bien, es bastante rápida a la hora de gestionar las cargas, pero como os digo, bueno, hay algunas palabras que faltan por traducir. Así que bueno, estos serían un poco los detalles que creemos que se podrían mejorar. Como os comentábamos al principio del vídeo, es un cargador muy interesante, sobre todo porque es uno de los más económicos del mercado y además un cargador de muy buena calidad, pero bueno, pues faltan algunos detalles que creemos que pueden llegar a pulir en breve desde SolPlanet, como por ejemplo la comunicación con los inversores del propio fabricante o la compatibilidad con otros medidores de energía para, bueno, pues para tener un poco más de flexibilidad y sobre todo para aquellos que tienen ya un inversor del propio fabricante, SolPlanet, para que puedan implementar el cargador de forma más sencilla y no tener que añadir otro medidor de energía. Así que nada más, espero que os haya parecido interesante como siempre. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.